A veces, los casos más inquietantes no comienzan con un grito ni con una escena violenta, sino con un silencio prolongado, un silencio que crece con las horas, que se vuelve incómodo para quienes esperan una llamada, un mensaje, una señal de vida. Así comienza la historia de la familia Pomar. Una familia común, un viaje breve, una promesa de regreso que jamás se cumplió. Durante días, Argentina entera miró mapas, rutas y fotografías, intentando comprender cómo 4 personas podían desaparecer sin dejar rastro en un país que seguía su ritmo cotidiano. Esta no es solo una historia de desaparición, sino una reflexión profunda sobre la fragilidad humana, los errores que se acumulan sin mala intención y las consecuencias psicológicas de no mirar a tiempo. Fernando Pomar era un hombre de perfil bajo. Tenía poco más de 40 años y llevaba una vida marcada por el trabajo constante y una fuerte dedicación a su familia. Vivía con su esposa Gabriela Comú y sus 2 hijas pequeñas, María Victoria y Candelaria, en la provincia de Buenos Aires. No eran una familia conocida ni buscaban llamar la atención. Compartían rutinas simples, preocupaciones económicas comunes y proyectos modestos. Fernando trabajaba en el área de sistemas y, como muchas personas, atravesaba un momento laboral complejo. Gabriela, su compañera, era descrita por quienes la conocían como una mujer presente, cuidadosa, muy volcada a la crianza de sus hijas. Las niñas eran el centro de su mundo. En noviembre de 2009, la familia decidió hacer un viaje corto desde José Cepaz hacia Pergamino. No se trataba de vacaciones ni de una escapada improvisada, sino de una visita puntual, con un motivo concreto. Fernando tenía una entrevista laboral. En ese contexto económico, conseguir una nueva oportunidad de trabajo representaba una esperanza real, una posibilidad de estabilidad. El viaje no implicaba riesgos aparentes, era una ruta conocida, transitada a diario por miles de personas. El plan era simple: ir, cumplir con el compromiso y regresar. El viernes 13 de noviembre, Fernando, Gabriela y las niñas salieron en su automóvil, un Fiat Duna gris. Avisaron a familiares sobre el viaje, hablaron de horarios aproximados, dejaron la sensación de que todo estaba bajo control. Nadie imaginaba que esa sería la última vez que se tendría contacto con ellos. Pasaron las horas y no hubo noticias. Al principio, la preocupación fue moderada. Tal vez el encuentro se había extendido, tal vez había problemas con la señal. Pero cuando llegó la noche y el teléfono siguió en silencio, la inquietud comenzó a crecer. El sábado amaneció sin novedades. La familia no había regresado y nadie podía comunicarse con ellos. Los familiares empezaron a llamar hospitales, comisarías, amigos. La incertidumbre se transformó en angustia. No había registros de accidentes, no había llamadas de auxilio, no había testigos que pudieran aportar una pista clara. La denuncia por desaparición se formalizó y lentamente el caso empezó a tomar dimensión pública. Los primeros días de búsqueda estuvieron marcados por la desorientación. La policía rastrilló zonas cercanas a la ruta habitual entre José Cepaz y Pergamino. Se revisaron cámaras de peajes, se difundieron fotografías del auto y de la familia. Los medios comenzaron a cubrir la noticia, y la sociedad se preguntaba cómo era posible que una familia completa se desvaneciera en un trayecto tan común. La imaginación colectiva empezó a llenarse de hipótesis, algunas más racionales que otras. Se habló de un posible delito, de una fuga, incluso de conflictos personales ocultos. Cada teoría parecía decir más sobre los miedos sociales que sobre los hechos concretos. Mientras tanto, los familiares vivían una pesadilla suspendida. No saber es, muchas veces, más doloroso que conocer una verdad dura. Cada llamada telefónica podía ser la respuesta. Cada día sin noticias reforzaba la sensación de abandono y de injusticia. Fernando, Gabriela y las niñas se convirtieron en nombres repetidos en noticieros, en carteles pegados en estaciones de servicio, en conversaciones de sobremesa. Pero detrás de esa exposición mediática había personas reales, vínculos, recuerdos y una ausencia que se volvía cada vez más pesada. La investigación avanzaba con dificultad. No había indicios de violencia, no había movimientos bancarios extraños,
No había señales de que la familia hubiera decidido desaparecer voluntariamente. El automóvil no aparecía. Y sin él, el rompecabezas parecía incompleto. Los operativos de búsqueda se ampliaron, pero también comenzaron a mostrar falencias. Zonas enteras quedaban sin revisar. Rutas secundarias eran descartadas por considerarse poco probables. La confianza excesiva en ciertos supuestos llevó a descartar otros escenarios posibles. Con el paso de los días, la atención mediática creció. Cada conferencia de prensa era analizada al detalle. Cada palabra de los investigadores era interpretada como una señal. Sin embargo, la falta de resultados concretos empezó a generar críticas. ¿Cómo podía no encontrarse un auto en una red vial tan transitada? ¿Qué se estaba pasando por alto? Estas preguntas no solo apuntaban a la investigación, sino también a una cuestión más profunda. La tendencia humana a buscar explicaciones complejas cuando, a veces, la respuesta está en lo simple. El 29 de noviembre, 16 días después de la desaparición, ocurrió lo impensado. Un helicóptero de la policía sobrevolaba una zona rural cercana a la localidad de Rojas, a pocos kilómetros de Pergamino. Desde el aire, algo llamó la atención. Entre la vegetación, parcialmente oculto, se encontraba un automóvil. Era el Fiat Duna de la familia Pomar. La noticia se difundió rápidamente y generó una mezcla de alivio y temor. Alivio por haber encontrado finalmente una respuesta. Temor por lo que esa respuesta implicaba. El vehículo había salido de la ruta y había quedado en una zona baja, poco visible desde el camino. No se trataba de un lugar inaccesible ni remoto, pero la combinación de pastizales altos y la ubicación exacta había hecho que pasara desapercibido durante más de 2 semanas. Dentro del auto se encontraban Fernando, Gabriela y las niñas. No había signos de intervención de terceros. No había evidencia de un hecho delictivo. Todo indicaba que se trató de un accidente de tránsito. La confirmación fue devastadora. La familia no había desaparecido por voluntad propia ni había sido víctima de un crimen premeditado. Habían sufrido un accidente y por una serie de circunstancias no fueron encontrados a tiempo. La pregunta que emergió con fuerza fue inevitable. ¿Podrían haber sido rescatados si la búsqueda hubiera sido diferente? Esta duda marcó un antes y un después en la percepción pública del caso. Las consecuencias no tardaron en llegar. La investigación judicial apuntó a las responsabilidades en el operativo de búsqueda. Se analizaron los protocolos, las decisiones tomadas, los recursos utilizados. Se evidenciaron errores, omisiones y una preocupante falta de coordinación. No se trataba de buscar culpables individuales, sino de entender cómo un sistema podía fallar de manera tan significativa. La tragedia de la familia Pomar expuso debilidades estructurales en los mecanismos de respuesta ante desapariciones. Desde una perspectiva psicológica, este caso invita a reflexionar sobre varios niveles de comportamiento humano. Por un lado, está la confianza cotidiana. Fernando tomó una ruta conocida, en un contexto que no parecía peligroso. Esa confianza, necesaria para vivir, también nos vuelve vulnerables. Nadie sale de su casa pensando que no va a volver. Por otro lado, está la percepción del riesgo por parte de las autoridades. La tendencia a minimizar ciertos escenarios puede llevar a descartar opciones que, aunque improbables, resultan ser las correctas. También es importante analizar el impacto psicológico de la espera en los familiares. La incertidumbre prolongada genera un estado de estrés constante, una mezcla de esperanza y desesperación que desgasta emocionalmente. En estos casos, la mente busca explicaciones para llenar el vacío. Cada hipótesis, por descabellada que parezca, cumple una función: darle forma a lo desconocido. Cuando la verdad finalmente llega, no siempre trae alivio. A veces solo confirma que el sufrimiento podría haberse evitado. La sociedad, como espectadora, también juega un rol psicológico clave. La necesidad de entender, de encontrar un sentido, lleva a consumir y reproducir información sin pausa. Los medios amplifican esa necesidad, y el caso se convierte en un espejo de nuestros propios miedos. Perder a quienes amamos, desaparecer sin explicación, no ser vistos. La familia Pomar dejó de ser solo una familia para transformarse en un símbolo de esas inquietudes colectivas. A nivel institucional, el caso dejó una huella profunda.
Se revisaron procedimientos, se discutieron reformas, se prometieron mejoras. Sin embargo, más allá de los cambios formales, queda la pregunta sobre la memoria. ¿Qué tanto aprendemos realmente de estas tragedias? ¿Cuánto tiempo pasa antes de que el impacto emocional se diluya y todo vuelva a la normalidad? La psicología social nos muestra que el recuerdo del dolor ajeno suele ser intenso, pero breve, a menos que se transforme en una acción concreta. Fernando, Gabriela, María Victoria y Candelaria eran personas con planes simples y sueños cotidianos. No buscaban ser recordados de esta manera. Su historia, contada con respeto y sin morbo, nos enfrenta a una verdad incómoda. La vida puede cambiar de forma irreversible en un instante, y muchas veces no hay un villano claro al que señalar. Hay errores humanos, hay sistemas imperfectos y hay azar. Reflexionar sobre la naturaleza humana a partir de este caso implica aceptar nuestra vulnerabilidad. Confiamos en que alguien nos encontrará si algo sale mal. Confiamos en que las instituciones funcionarán. Confiamos en que el camino conocido es seguro. Esa confianza es necesaria, pero también requiere responsabilidad, revisión constante y empatía. La tragedia de la familia Pomar nos recuerda que mirar, buscar y no dar nada por sentado puede marcar la diferencia entre la vida y la pérdida. Este no es solo un relato sobre una desaparición en Argentina en 2009. Es una invitación a pensar en cómo vivimos, en cómo cuidamos y en cómo respondemos cuando el silencio se vuelve demasiado largo. Recordar a la familia Pomar es, en última instancia, un acto de humanidad,